bienvenidos. Tenemos una hora súper productiva. Tengo una especialización de tributación empresarial que definitivamente enlaza con la evaluación de proyecto, porque para mí es básico tener todos los principios que nos pone a veces en complicaciones la SUNAT, ¿no? Soy ejecutiva, soy gerente de planeamiento financiero en Veolia, es una multinacional de servicios ambientales, y que ahí he hecho más de 30 modelos económicos, porque nos dedicamos exclusivamente a licitar ya sea con clientes privados o estatales, y definitivamente una licitación siempre conlleva a una evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, ahí he evolucionado bastante en estos 5 años y he podido ver de todo, y todo eso lo voy a plasmar en mi curso. Entonces, mis logros, pues lo pueden leer, pero básicamente, como estamos con una hora apretada, quiero irme al grano, ¿no? Entonces, gracias, Wii, por la invitación. Gracias a ello, Wii tiene una metodología que descubre, aprende y crea, y que nos hace al profesor, al staff, a llevarlos a las mejores prácticas y poder plasmar nuestro conocimiento de manera ordenada y metodológica, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. Y ya había mencionado Wendy respecto a cualquier pregunta. Al final podemos hacer una ronda de preguntas y yo los puedo ayudar si quedan dudas, ¿no? O si no, en el chat me pueden escribir para poder ser más dinámicos, ¿no? Entonces, para mí este curso, la educación financiera, bajo mi punto de vista, esto se debe llevar desde el colegio, ¿no? A lo largo de nuestra carrera tomamos decisiones, y cuando tenemos unas bases profundas, inclusive no tanto, podemos tomar decisiones inteligentes, ¿no? Entonces, generalmente los proyectos fracasan porque no han empleado una adecuada evaluación financiera. Y yo les digo que este curso les va a servir no solo para tener mayor alcance corporativo, empleabilidad y todo lo que quiera, sino para su vida personal. Todas las decisiones generalmente conlleva una inversión, ¿no? Inclusive cuando tú tomas la decisión de comprar un departamento, también tienes que evaluar si es que realmente es una buena decisión, ¿no? O si no, emplear el dinero en otra cosa. La evaluación de proyecto de inversión te da esas herramientas para que seas mucho más inteligente en la toma de decisiones, que a lo largo de tu vida lo vas a tomar. Entonces es importante mencionar, además, que el área de finanzas crecerá un 55% de promedio hasta el 2030, o sea, estamos en el top 5 de profesionales más requeridos de mercado. Eso va a sumar muchísimo, como les decía, no solo en su vida profesional, sino en su vida personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer a lo largo de este curso? En el curso de evaluación de proyectos de finanzas, primero, importante, estimar la tasa de descuento. Ahora lo voy a explicar qué es una tasa de descuento, elaborar el flujo de caja, identificar el análisis de los principales criterios para evaluar el proyecto, y finalmente van a tener un proyecto integrador donde van a poder aplicar todas las teorías, ¿no? Entonces, es un curso muy bonito, son 6 módulos, y sí, los invito a participar y que sea parte de formación, no solo en su vida profesional, sino personal, ¿no? Bueno, permíteme, antes de empezar el detalle del flujo, porque ahorita el tema es evaluación de flujo de caja económico y financiero, necesito decirles definiciones básicas importantes que les ayude un poco a aterrizar, y porque yo les digo una cosa, no todo es el Excel. Generalmente, a lo largo de mi experiencia que he tenido, el Excel se puede hasta inclusive adaptar macros, ¿no? Que fácilmente puede lanzar los números. Pero si no sabes poner los números y no entiendes la lógica de evaluar un proyecto de inversión, entonces es ahí donde surgen los principales errores, ¿no? Entonces, el proyecto, ¿qué es un proyecto? Es una idea o una realidad, ¿no? Tú tienes un procedimiento ordenado para justificar una inversión. Inversión en el mundo corporativo se llama CAPEX,
qué es el sacrificio de los recursos en el presente con la esperanza de obtener un beneficio, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la esperanza? El inversionista, ¿no? Inversionista que necesita saber si voy o no voy a ese proyecto. ¿Invierto o no invierto? O si no, pues lo guardo en el banco, ¿no? Son decisiones de costo y beneficio que tendrían que evaluar. Y esa, la herramienta de evaluación de proyecto de inversión te la va a dar, te la va a dar. Claro está, es importante determinar supuestos y ahorita vamos a ver el por qué. Bueno, existe un ciclo de vida del proyecto, ¿no? Primero surge la idea, como les estaba diciendo, luego el trabajo de preinversión, es ahí donde entramos nosotros como profesionales a evaluar la prefactibilidad, si es que es viable o no, si nos vamos o no, con el costo de oportunidad que el inversionista necesita, porque el costo de oportunidad, como les decía, lo da el inversionista. Generalmente yo tengo $100,000 y digo, ¿voy o no voy a esa inversión? Sí, yo voy a esa inversión siempre y cuando mi retorno funcione con un 10%. Entonces, eso se llama el costo de oportunidad. Yo como inversionista determino el porcentaje que quiero ganar de esa inversión. Claro está, para ser más democráticos, efectivamente se necesita pues metodologías y también existen metodologías para determinar el costo de oportunidad, que no lo vamos a ver ahorita porque de verdad es un solo día, pero es un día completo de evaluar un curso completo de evaluar el costo de oportunidad, pero sí les quiero darle una dinámica de cómo hallarlo, ¿no? Algo un poco más rápido. Luego del ciclo de vida, después de la preinversión, viene la inversión y la operación. Es ahí donde ya se ejecuta, luego de que ya dice voy, es viable, ejecutas la operación y esto conlleva, de acuerdo a la determinación del tiempo de vida del proyecto. Entonces es importante saber los pasos, ¿no? Ustedes entran en el segundo paso. O sea, ingresamos a evaluar el proyecto y ahí le va a determinar si va la inversión, cuánto va la inversión y la operatividad y cuándo comenzaría, ¿no? Y qué financiamiento estaría. Entonces es importante saber esos pasos y el ciclo de vida. Importancia de evaluar el proyecto de inversión. Hay una importancia económica. Obviamente todo dinero tiene que haber un costo y un beneficio. Entonces, ahí donde vamos a saber el uso inteligente de los recursos, ¿no? Minimizar los riesgos que existen generalmente cuando hacemos la evaluación de proyectos de inversiones, no nos imaginamos una pandemia, ¿no? Entonces, definitivamente eso no es controlado por nosotros, pero sin embargo hay supuestos que sí debemos considerar, supuestos de inflación, supuestos de estacionalidades, ¿no? Y maximizar el resultado, ¿no? Porque efectivamente el inversionista va a querer tener el máximo resultado en la evaluación del proyecto, ¿no? Pero ese resultado tiene que tener un criterio ecuánime en todo lo que vamos a plasmar. Y por supuesto, sin, sin dejar de determinar lo que la evaluación del proyecto es bueno o malo, ¿no? O sea, siempre ustedes van a tomar un punto crítico y van a decir, bueno, concluyo que efectivamente o no podemos ir con este proyecto. Entonces, primero, estratégico para evaluar el proyecto no solo es para evaluar una idea de negocio, ¿no? Hemos hecho evaluación del proyecto de inversión hasta tomar las decisiones si compramos o no un conjunto de computadoras o lo alquilamos, o simplemente cambiar el sistema de recursos humanos o de contabilidad. Entonces, también a través de la evaluación del proyecto de inversión se puede actualizar tecnología, ¿no? Eh, También el cambio de comportamiento del consumidor, ¿no? O sea, miremos qué nos pasa con el producto A y el producto B. Entonces, es estratégico. Se puede evaluar el proyecto de manera estratégica y por cierto, ¿no? Saber la importancia de saber evaluar un proyecto en el lado laboral, obviamente te desarrolla mejor y en el lado personal también, ¿ah? No lo he puesto, pero es sumamente importante las decisiones inteligentes financieras en el lado personal. Entonces, también hay un aspecto socioambiental, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, optimizar la relación eco-friendly. Justamente yo trabajo en una empresa que busca eso, ¿no? Continuamente estamos ofreciendo
proyectos que optimiza y pues de manera amigable con el medio ambiente, ¿no? A través del tratamiento de agua y residuos. Por eso que tengo constantemente que evaluar proyectos, ¿no? Sí, no se te escucha. ¿No me escucha? Ya, ahora sí. Ahora sí, mejor voy a hablar sin audífonos. Bueno, les decía, acá me voy a detener un poco, ahora sí me escuchan, ¿no? Acá me voy a detener un poquito, perfecto, porque la evaluación de proyectos de inversiones no se hace solo, requieren de especialistas. ¿Y por qué? Porque el análisis de los ingresos tiene que haber detrás de eso una evaluación de mercado, ¿no? Entonces, no es colocar los números y sacar los principales ratios y determinar si es viable, si no hay un análisis de ingresos, que es la primera etapa que pueden ver aquí en las generales. La primera etapa de determinar la formación y evaluación de proyectos es primero el análisis de mercado. ¿Y qué se investiga? Obviamente la demanda y la oferta, el P por Q, el precio, qué cantidad vas a tener de clientes, qué precio ponerle, la competencia. Y eso es importante porque te va a determinar, como tú realizas una evaluación de largo plazo, te tiene que determinar el futuro de los ingresos. Sin ingresos no hay proyecto, ¿no? Entonces, es importante juntarse o coordinar con el business partner, llamado análisis de mercado, para que pueda tu evaluación de proyecto ser bueno, ¿no? Y finalmente el número que esté saltando sea sustentable. Luego la parte técnica, tú no eres experto en determinar qué tamaño de plantas necesitas para la evaluación del proyecto de inversión, entonces todo eso lo vas a dejar con un estudio técnico, operativo. Él te va a determinar la estructura. La primera parte, el análisis de mercado. La segunda, que son los gastos, la estructura de gastos, te lo va a determinar un experto. Y ese experto te va a indicar qué maquinaria vas a necesitar, qué cantidad de personas, qué gastos, qué frecuencia, que te va a dar una estructura que lo vas a armar. Generalmente, la estructura, el estudio técnico, prácticamente lo hace todos los especialistas de la operación, ¿no? Entonces, ahí mucho importante entender cómo funciona la operación para poder plasmarlo perfectamente en la evaluación del proyecto de inversión. Luego ya llegas tú. Una vez que tienes estos dos, el análisis de mercado, el análisis técnico operativo, entras tú a evaluar económica y financieramente. ¿Es viable o no es viable? Si ya tengo las dos principales elementos que me va a dar la evaluación de proyecto de inversión. Entonces, ahí donde se concluye, ahí donde se ve la factibilidad, ahí donde se hace el análisis de factibilidad, porque la parte de análisis de mercado tiene que haber escenarios, ¿no? La cantidad de personas pueden determinarse escenarios, el crecimiento del precio, que también aquí incluye lo que es inflación. El análisis técnico operativo también hay escenarios. ¿Qué pasa de que si hay un proyecto donde la principal estructura de costos es combustible? Y sabemos que el combustible no es estable, ¿no? Y más en estos tiempos. Entonces ahí sí tendríamos principalmente que determinar un análisis de sensibilidad para saber escenarios, para dar a conocer escenarios al inversionista y que no sea solo una sola estructura de Excel, sino que conlleve un análisis un poco más enriquecedor para él, ¿no? Entonces, importante estos puntos. Ahora, cuando tú realizas las herramientas para evaluar el producto de inversión, son estas las principales que pueden leer, ¿no? El flujo de caja descontado, el BAM, payback, rentabilidad. Pero que obviamente no lo voy a explicar todo porque es imposible, cada uno de ellos tiene su estructura, pero básicamente esos son los indicadores que más o menos te va a decir, más o menos no, te va a decir que efectivamente un proyecto de inversión es viable o no. Sin embargo, yo no quiero dejar de lado la parte cualitativa. ¿Por qué es importante la parte cualitativa? Las entrevistas, reuniones, consultorías y reportes. Porque generalmente, cuando nace una idea, a veces pueden nacer una idea de cero, que no existe un referente de mercado. Y si no existe un referente de mercado y no hablas con personas que pueden de una manera conocer un producto paralelo al que tú quieres implementar, de repente el modelo te puede dar que es viable, pero la realidad es otra.
porque tú lo que tienes que necesitar entender son los riesgos que están ingresando en esa evaluación de proyecto de inversión. Los riesgos para mí, tratar de minimizar los riesgos no es a través de una evaluación de sensibilidad. Tratar de minimizar el riesgo es conocer el proyecto. Ahí, cuando tú conoces un proyecto, sabes cuáles son los riesgos, sabes qué te va a pasar, cuáles son las principales implicaciones. Y las implicaciones son costos, y también las implicaciones son ingresos. Entonces, tú cuando tienes las reuniones con las personas expertas, las consultorías, entiendes mejor la idea del negocio, la idea o en sí el proyecto o el CAPEX, de por qué se va a utilizar, vas a poder plasmar en esa hoja de Excel mejor toda la información. Vas a poder poner unos números razonables que sean vendedores para finalmente presentar la prefactibilidad del proyecto. Entonces, aquí me voy a tener también un poco de hablarles de los principales errores. Primero, un punto importante son los supuestos. ¿Qué son supuestos, no? Son aquellas condiciones que tú no lo puedes manejar, son externalidades o también cosas internas que vienen del mismo proyecto que no lo puedes manejar. Para eso tú vas a determinar con qué supuestos me voy a ir a evaluar el proyecto de inversión. Ejemplo de supuesto, qué tipo de inflación voy a poner, qué tipo de tasa de cambio voy a colocar, qué cantidad de clientes voy a considerar. Entonces, esos supuestos, cuando tú realizas una evaluación de proyecto de inversiones, yo siempre sugiero que lo coloquen en un apartado bien escrito y firmado por todas las personas que están de acuerdo que bajo ese supuesto yo voy a comenzar a evaluar el proyecto de inversión. Ese es el primer punto. Segundo punto, considero uno de los principales errores, generalmente todo el mundo me viene a decir, este proyecto va a dar la rentabilidad. Se enamoran del proyecto, dicen, voy a poner este restaurante en la esquina porque a mi amiga me contó que la rentabilidad es 20%. No, generalmente no es así. Uno depende del lugar, depende de la cantidad, depende hasta del cocinero, ¿no? ¿Qué pasa si el cocinero nunca va a ser el mismo que el de tu amiga? Entonces, hay factores que son supuestos que tienes que considerar, hasta inclusive el local, ¿no? La decoración, todos esos son factores que vas a determinar como supuesto, pero de una forma pragmática, ¿no? No decir que esto me va a dar la rentabilidad porque mi amiga me lo dijo. Eso en términos personales. En términos de empresa, también, generalmente los comerciales vienen enamorados de los proyectos. Elisa, por favor, evalúame este proyecto de inversión porque tenemos que ir. Y a las finales resulta que no es conveniente, ¿no? Entonces, no considerar escenarios también es un error que generalmente se da, ¿no? Siempre cuando se hace la evaluación de proyecto de inversiones, en este curso le enseñamos a determinar sensibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si la inflación es mucho más alta? Este año termina en 8.5, ¿no? Que cuando hemos hecho el proyecto, muchos proyectos de evaluación, el proyecto de evaluación que hemos hecho a lo largo de todo este año, resultó que habíamos considerado 3%. Imagínate lo significativo que el resultado o la TIR o la BAN te resulta totalmente diferente con una inflación del 8.5. ¿Por qué? Porque los clientes la inflación no le puedes subir inmediatamente a los clientes, pero tus proveedores sí te lo suben. Y entonces ahí comienzas a tener un efecto y a disminuir tu margen de Big Data o tu margen del proyecto, ¿no? El margen de beneficio, para ser más claro. Entonces, eso es un punto importante, hay que determinar escenarios. Ahora, un escenario como una pandemia es imposible, ¿no? O sea, en una pandemia simplemente todos los negocios son afectados, ¿no? No estoy hablando de esos escenarios, estoy hablando de escenarios coherentes, ¿no? Que afectan el precio de los costos o el efecto de los ingresos, ¿no? No diferenciar financiamiento es importante. Ahí les voy a enseñar qué diferencia hay entre flujo económico y flujo financiero, ¿no? Esas son dos distintas evaluaciones, inclusive dos ratios distintos a la hora de evaluar.
pretender una evaluación exacta, no concentrarse en el Excel de ninguna manera. Primero, todos los pasos que les he contado, ese es lo más importante, ¿no? Tu estudio de mercado, tu acompañamiento de la dirección técnica, que es el que sabe el core del proyecto, entender, escuchar, estar en entrevistas, irte a un especialista para hacer una buena evaluación, ¿no? Entonces, pero aún así no va a ser exacta, ¿no? O sea, tú, quizás te faltó efectos, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos un proyecto de inversión para hacer el mantenimiento de los jardines en Miraflores. No tomamos en cuenta que las personas tienden a rotar mucho, porque cuando haces una evaluación de ese tipo, generalmente lo haces con un sueldo mínimo. Y cuando hay un sueldo mínimo de por medio, las personas se emplean rápidamente. No consideramos la rotación, no consideramos la falta de personal, no consideramos muchos aspectos que por falta de experiencia nos cambia completamente el horizonte del proyecto. ¿Y tú cómo obtienes esa información para hacer un buen proyecto? Tienes que entrevistarte con la gente que ha hecho el proyecto antes, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? O sea, a ver cómo te fue, cuáles son los factores de mayor riesgo, ¿no? Las lluvias, cuántos son los costos que implicó las lluvias, todas esas cosas, tienen las estacionalidades, ¿no? O sea, el fenómeno del niño no es algo nuevo, ¿no? O sea, eso sí está plasmado, sabemos cada cuánto tiempo es. Entonces, si vas a evaluar un proyecto de inversión de exportaciones, en la cual implica pues el sembrío, la cosecha de los productos, pues vas a saber en qué momento vas a perder y en qué momento vas a ganar. Entonces son estacionadas, entonces vas a hacer un modelo un poco más de largo plazo, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene sus particularidades, que con eso tienen que tener mucho cuidado y te cambia totalmente el horizonte. Cuando a mis alumnos me preguntan, Elizabeth, ¿y este Excel, este chip, lo puedo aplicar para todos los proyectos? Depende. ¿Cuál es tu idea de negocio? ¿No? Entonces, en el curso vemos cada caso y son particulares. No utiliza esta plantilla que te va a ayudar mejor porque estamos hablando de servicios. No, si estamos hablando de inversión de un CAPEX alto, de una inversión alta, entonces utiliza esta plantilla. Entonces, no es que todas las plantillas de Excel o la estructura de evaluación de flujo económico te va a servir, ¿no? Algunas particularidades va a haber. Encerrarse, por eso ahí donde les decía, ¿no? Principal, se encierran en la hoja de cálculo, eso no, a la final es como le digo, si ustedes tienen la esperanza, no la esperanza, quieren trabajar en una empresa súper grande, que requiera muchas evaluaciones de proyectos de evaluación, te van a darles la plantilla que vas a usar, el sistema. Entonces, lo único que vas a hacer tú es entender el proyecto e ingresar los números correctamente de acuerdo al proyecto. Entonces, no se trata, inclusive en transnacionales que hacen 30, 40, 50 evaluaciones de proyectos o consultorías que hacen esa cantidad, tienen un sistema predeterminado. Lo más importante y lo que te vuelve experto, una es la experiencia, ¿no? O sea, siempre la experiencia te suma, pero otro es tener o practicar diferentes casos. Entonces, en este curso no solamente vamos a hacer un solo caso, vamos a hacer 10 casos o más de 10 casos. Recuerdo que el último curso estuvimos haciendo múltiples casos que ayudó a que el proyecto integrador puedan aplicar con facilidad, ¿no? Usar la misma tasa para todos los proyectos. Ahí habla el de la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Es lo que tú quieres ganar. Cuando tú ingresas, tú quieres ingresar, tienes una idea de negocio, un restaurante para hacerles fácil, o una bodega, ¿no? Hablemos de una bodega. Tienes una idea de negocio, yo solo abro una bodega sí o sí, me da una rentabilidad del 20%. Si no me sale el proyecto con una rentabilidad, con una tasa de retorno del 20%, no doy el go para este proyecto. Entonces,
Eso es, finalmente la tasa de descuento lo pone el inversionista. Claro, hay metodologías, claro, porque el inversionista no me puede decir que elabora o realiza el estudio de prefactibilidad con un 30% de retorno cuando el sector está dando 10. Por eso existen metodologías que ayudan a grandes proyectos, claro, no ideas de negocios pequeños, porque en la idea de negocios pequeños, el que pone la tasa de descuento, la tasa de beneficio es el inversionista, el que realiza, el que quiere realizar el negocio. Pero en el caso, estamos hablando de megaproyectos, hay una metodología que también lo vamos a ver en el curso. Entonces, para ya ingresar a qué es un flujo de caja. Un flujo de caja es una estructura ordenada donde está principalmente la inversión, los flujos operativos y el valor residual. Para mí estos son los 3 elementos importantes para elaborar un flujo de caja. Con la inversión es la primera etapa. Siempre cuando tú tienes una idea de negocio o van a evaluar en tu trabajo una inversión, siempre hay una salida importante, y por eso está en la gráfica hacia abajo, una salida importante de dinero en donde no recibes ingresos, a menos que sea una bodega, ¿no? Abres una bodega, aunque inclusive para hacer una bodega se necesita la inversión previamente para implementar la tienda, ¿no? Entonces, en ese momento tú recibes cero flujo, cero ingreso. Y el flujo viene a ser la operación entre el ingreso y el gasto. El valor residual, que generalmente lo ponemos en proyectos donde hay un número importante de CAPEX al inicio de la inversión, es importante mencionarlo porque es un valor residual, generalmente no lo toman en cuenta cuando hacen una evaluación. Después les voy a dar un ejemplo para que lo vean y entiendan qué es valor residual. Entonces, otro efecto importante, o sea, muchos me preguntaban, Elizabeth, ¿por qué no hacemos una evaluación de proyecto con los estados de ganancias y pérdidas? Si uno de ustedes es contador, me puede entender a lo que me refiero. Estados de ganancias y pérdidas generalmente es una estructura de vengada. ¿Qué significa de vengada? Significa que tú asumes que todo lo que tú registras como ingreso está pagado y todo lo que registras como gasto ya lo pagaste. Así funciona la vida, el horizonte de un negocio en la vida real. No, así no funciona. Tus clientes te demoran en pagar 3 meses o 4, dependiendo del servicio, ¿no? Del proyecto. Si es una bodega, claro, ingresa y te pagan inmediato y eso fluye. Pero si son servicios generalmente que das a 30, 60, inclusive a 90, imagínense un WOM, ¿no? Que da 90 días, que paga 90 días a sus proveedores. Entonces, así no funciona el negocio. Entonces, los estados de ingresos, estados de resultados, no funcionaría para evaluar, porque en la evaluación no solo vas a medir la rentabilidad, sino vas a medir la necesidad de financiamiento. Y justo en la primera etapa, tú necesitas financiamiento y te lo va a dar con una estructura de flujo de caja. ¿Qué es la estructura? Todo lo percibido realmente. En ingresos, cuál es la frecuencia de pago que te van a realizar, y en gastos, en qué momento tú vas a pagar. Entonces eso te da una estructura y una necesidad de capital de trabajo, ¿no? A veces el capital de trabajo a inicios de meses es mayor y luego eso se va compensando en medida que vas percibiendo los pagos de los clientes. Entonces estamos hablando, el flujo de caja equivale, para términos sencillos, a un estado financiero, un estado de cuenta, ¿no? De tu tarjeta de crédito. Ahí en tu tarjeta de crédito, no, una tarjeta de débito. En una tarjeta de débito te va a aparecer tu sueldo, ese es tu ingreso, y te va a aparecer todos los gastos que vas a tener a lo largo del mes. Es un flujo. Y te va a salir finalmente positivo o negativo a finales de mes. Con ese flujo realizamos la evaluación del proyecto, no con la parte de staff. Por eso los contadores, claro, que debes hacerlo previamente, que puedes sacarlo para hacer un poco más fino. El impuesto sí recomiendo, pero no necesariamente tienes que hacer un estado de ganancia y pérdida para evaluar tu proyecto.
lo que vas a hacer es un flujo de caja, que eso te va a permitir evaluar el proyecto, la factibilidad de ello. Entonces vamos a mirar cómo se estructura el flujo de caja económico. Estoy bien con lo del wish, ya me pasé. Bueno, ¿cómo se estructura el flujo de caja económico? Primero, les decía los ingresos. Ahí el análisis de mercado importante, ¿no? ¿Quién me da los ingresos? El comercial. O la persona experta, que sabe el P por Q, precio por cantidad. De ahí vienen los costos, ¿no? Los costos es la estructura de todas las salidas que voy a necesitar para finalmente llegar a la utilidad antes de impuestos. Acá quizás hay una pregunta que me digan, ¿y por qué estás considerando depreciaciones y amortizaciones si me dices que el estado de ganancias y pérdidas no sirve para la evaluación? En realidad lo considero porque a la hora de determinar el impuesto es mucho más fino y sirve también como escudo fiscal. Entonces lo pongo, pero después lo quito, ¿no? En mi estructura de caja económico lo pongo, pero también lo quito. A la final se netea. Pero antes de netearlo ya determiné mi impuesto. Y mi impuesto no va a ser pagado incluyendo las depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Entonces, es importante que consideren, a veces se olvidan y no calculan las depreciaciones y terminas pagando, poniendo, pues, el impuesto teórico, ¿no? Y a la final eso resulta significativo para sacar el ratio de la TIR, que es la tasa de retorno, y la BAN, que es el valor absoluto de cuánto te da el proyecto. Bien, entonces sigamos con la estructura. Entonces, después tienes tu utilidad después de impuesto, neteas los gastos de desembolso con los ajustes de desembolso, egresos no afectados a impuestos, porque hay egresos que no afectan a impuestos, hay muchos. Los contadores te pueden... un punto importante. Los contadores vienen en esta etapa de evaluación económica y financiera. Los contadores son tu partner en ese momento. Porque si tú no eres experta en tributación, ellos sí te van a dar las principales directrices, ¿no? Ellos te van a decir, mira, tengo este gasto de viajes importante y quiero saber si esto se considera el 100% de gasto o no se deduce impuestos. Ellos saben, ¿no? Por términos de SUNAT, dicen, no solamente se considera deducible impuesto el 5% de tus gastos de viajes. Listo. Entonces, mi impuesto es más fino. Entonces, en esta etapa financiera, económica, de evaluación financiera, económica, tienes que tener a tu partner, tu contador, ¿no? Tu contador o tributarista, ¿no? Experto en tax. Entonces, después viene beneficios no afectan impuestos, valores residuales. Ahorita les voy a hablar de valores residuales para que entiendan, y esto es tu estructura de flujo de caja económico. ¿Qué diferencia hay con la estructura del flujo de caja financiero? La única diferencia es que aquí vas a considerar el efecto de cómo vas a financiar el proyecto. Si tú vas a financiar el proyecto a través de un préstamo, y todo gasto financiero es una resta, ¿no? Entonces vas a estructurarlo dentro de tus costos. O sea, vas a tener tus ingresos, tus costos, igual gastos desembolsables, pero adicionalmente vas a colocar los gastos financieros. Esa es la única diferencia. Incluyes la deuda que tú determinas para llevar a cabo este proyecto. Entonces, obviamente la utilidad es distinta, los impuestos. Se puede decir que este flujo de caja financiero, llamado también flujo de caja de accionista, es lo que vas a presentar. Porque el anterior es un flujo de caja sí o sí, todo el proyecto es financiado 100% con deuda interna, ¿no? Se podría decir con capitalización, porque no hay intereses, ¿no? A menos de que termine la casa matriz, porque a mí, por ejemplo, cuando no es capitalización propia, la casa matriz me determina una tasa de interés y acá también lo tengo que poner. Generalmente terminamos haciendo, pero si no lo hubiera, si fueran tus recursos, ¿no? Si yo, por ejemplo, recibo una liquidación
y esa liquidación quiero implementar una bodega, básicamente vas a hacer un flujo de caja económico, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, flujo de caja financiero es lo que generalmente se ve en las empresas, porque las empresas se capitalizan externamente, ¿no? Financieramente. Entonces vas a considerar el gasto financiero, igual va a salir una utilidad más bajita, un impuesto que por el gasto financiero es un escudo final, porque finalmente vas a pagar menos impuestos, ¿no? Utilidad después de impuestos, ajustes de gastos presupuestales, egresos, lo mismo, pero también vas a considerar la amortización de la deuda. Estos son dos puntos importantes. Gastos financieros en tu estructura de costos, ¿no? De salidas, y amortización de la deuda, ¿no? Porque tú vas a tener que pagar esa deuda, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo vas a pagar? En tu estado de ganancias y pérdidas, lo vas a tener que colocar, y por supuesto va a salir otro número. Entonces, tu flujo, como te sale menor, la rentabilidad puede ser mayor o menor, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver un casito, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? Bueno, vamos a ver un casito. Pongamos, esto es un flujo de caja ya como un caso real, ¿no? Entonces, viene tu tío y te dice, mira, me han liquidado en mi trabajo, me han dado 16.500. Y tú como experto de haber seguido el curso de evaluación financiera de proyectos, le dices, bueno, yo te puedo ayudar. ¿Cuál es tu idea de negocio? Mi idea de negocio es hacer, bueno, voy a ser taxista, ¿no? Bueno, entonces vamos a, ¿y en cuánto tiempo tú crees que pues vas a trabajar como taxista? Bueno, pues yo creo que estimo que en 3 años yo quisiera recuperar, quiero ver cómo me va con ese negocio para ver si sigo o no. Entonces tú ya tienes el horizonte, le tienes que preguntar, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Bueno, me voy a comprar un carro que más o menos me va a costar 16.500. Listo. Ese es un punto importante. Ya tienes la inversión, ¿no? Entonces, la compra del taxi lo vas a poner en la etapa 0, ¿no? Es la etapa 0 en la etapa no productiva. Entonces pones en forma negativa, eso sí, todo lo que es CAPEX es negativo, ¿no? En el flujo. Esa es una de las primeras cosas que tienes que saber, porque el Excel te va a dar el TIR, ¿no? Igual a TIR, arroba, te da el TIR. Pero si no le pones el CAPEX negativo, no te va a salir la TIR. Entonces, ¿qué más? Que yo como experto ya voy a considerar, a ver, primero, las premisas, ¿no? A ver, vamos a mirar las premisas. Entonces voy a considerar un índice de inflación, voy a considerar que vas a hacer, ¿cuántas carreras vas a hacer, tío? Bueno, voy a hacer 20 carreras por año. Ah, listo, vas a hacer 20 carreras por año. Esto es un caso hipotético. Por día, perdón, por día, yo por año. Por día, voy a hacer 20 carreras por día, voy a cobrar un promedio de 5.25, muy bajito, porque hoy en día un taxi está más caro. Entonces, ingresos diarios son 105, ¿no? ¿Cuántos días vas a elaborar? Bueno, yo voy a elaborar solo de lunes a sábado, listo, entonces son 288. Y en el caso, ahí viene el concepto de valor residual. Tu valor residual es la posibilidad de vender ese CAPEX. Hay ventas, o sea, el carro se vende, ¿no? 3 años de depreciación, el mercado te da el precio. Entonces ahí colocas el valor, porque el valor residual es tu capital y finalmente lo vas a recuperar. Lo mismo si tuvieras aquí que comprar un departamento. El departamento generalmente tiene plusvalía, ¿no? O sea, te cuesta 100.000 y termina costándote 200, ¿no? Uy, ahí te sale mejor la TIR y la van, ¿no? Pero en este caso, el carro no, generalmente se deprecia, ¿no? O sea, se va hacia abajo, a medida que lo usas más, tienes posibilidad de venderlo menos. Ahora, es importante que en esta parte sea acompañado por un logístico. Entonces, el logístico te va a dar una idea de cuánto de aquí a 3 años lo puedes vender. En esto es por el mercado, te metes a Google, ¿no? Un año del 2005, ¿cuánto te cuesta, no? Entonces, eso puedes ponerlo en tu modelo. Entonces, con estos datos ya vas a determinar el ingreso anual. El egreso anual, bueno, pues combustible, acá lo he puesto en una sola línea, ¿no? Porque es una serie de costos que voy a considerar: el combustible, el mantenimiento, todo lo que necesita el taxi para que tú puedas prestar el servicio, ¿no? Y luego, tienes los ingresos, ahí determinas el flujo económico, el flujo de caja económico.
en el mes 0, la salida de la inversión, se pagó el carro, la resta entre ingresos y egresos, y ahí te salen los flujos. Bueno, yo voy a ganar el primer año 5.040, el segundo año 5.280, y el último año como estoy considerando el valor residual, voy a recibir 17.180. Entonces, mi costo oportunidad, yo como inversionista, yo quiero ganar mínimo 10, a ver cómo me sale. Bueno, a valor presente te sale 21.806 con una BAN de 5.306 y una TIR de 24% y una recuperación de inversión a 3 años. En 3 años recuperas tu inversión. Entonces yo les he querido dar este ejercicio cortito, sencillo, no les iba a meter algo complicado, que no entiendan, pero créeme, ¿es una decisión personal o no? Es una decisión personal, pero es una decisión finalmente inteligente. Bueno, esto es mi última diapositiva, si tienen alguna pregunta. Dice, ¿la metodología tiene bibliografía, algún texto que me pueda guiar? Claro, toda metodología. Ahorita solamente lo que... Hay varias metodologías, hay un libro de proyectos de inversión muy bueno de Ricardo Elías, sí, pero generalmente son mis casos de mi empresa, ¿no? O sea, que yo misma elaboro. Claro, y un concepto, ¿no? Pero generalmente todos los casos que vemos en el curso son los que yo he elaborado como a través de mi carrera, ¿no? A través de experiencia de mi carrera. Pero gracias, chicos, espero que les haya servido, espero que haya tenido una cuota de educación financiera para ustedes, los espero en el curso. Muchas gracias.